Vale, pues vamos a empezar. Bienvenida, feliz año. Bienvenidos a este video de astrología. Pues yo, estas navidades, quería haber hecho un especial, ¿no? Porque al final la astrología ha estado presente en todo el momento de la historia, en todas las culturas, en absolutamente todo lo que podáis imaginar. En cualquier reino, en cualquier tribu, había alguien mirando las estrellas y preguntándose cosas, ¿no? Y es muy curioso cómo la historia se va, en cierto modo, como reinterpretando, reescribiendo, adaptando o lo que queráis, ¿no? Imaginaros que yo aquí he tomado unas notas, ¿vale? Esta libreta se pierde en los tiempos, la recuperan dentro de 2000 años y sacan unas conclusiones en base a esta mierda que he escrito yo aquí, ¿vale? Pues esto es lo que ha pasado un poco con el Evangelio de San Mateo, ha pasado un poco lo mismo. Porque los Reyes Magos, que voy a explicaros, lo importante va a ser los Reyes Magos y el nacimiento de Jesús, ¿vale? Y luego todo lo colateral que os voy a explicar es un poco para que veáis cómo se ha movido el tema, ¿no? Pero los Reyes Magos, en la Biblia solo los mencionaba Mateo, que es un evangelista del Nuevo Testamento, ¿vale? Y los menciona en 12 versículos, ¿vale? 12 frases, ¿no? Y con eso tenemos hoy en día una cabalgata aquí, vamos, del coponazo. Entonces, por suerte, para la historia, siempre ha habido gente que ha sido curiosa, ¿no? Entonces hay gente que se ha dedicado a decir, bueno, ¿y estos tíos de dónde salieron, no? Los Reyes Magos. Y he encontrado un par de teorías que coinciden, hay pequeñas diferencias, matices, pero son unas teorías que me ha gustado mucho seguir la pista, porque es lo típico, ¿no? De que no te cuestionas algo y siempre lo das por bueno y siempre ha estado ahí tal y cual, y luego rastreas en la historia dónde está el origen, y el origen parte de 12 frases, ¿no? Y parte de una serie de reinterpretaciones a lo largo de la historia, ¿no? Esas reinterpretaciones, ¿por qué? Pues por voluntades que siempre obedecen a intereses que igual no son los más, ya sabéis, ¿no? No son los más limpios. Pero bueno, en el fondo, todo ese proceso de búsqueda me ha llevado a entender muchas cosas y os las voy a compartir para que también sepáis muchas cosas. Lo primero que os voy a explicar es, ¿sabéis lo de los equinoccios y los solsticios? Sí, pero no, ¿no? O sea, yo también sabía, yo los conocía, pero no, yo no los conocía. Entonces, me he puesto... Sí. Cuando hay una época o la otra. La Tierra, el globo terráqueo, ¿sale? ¿Sí? Sí. Vale. El globo terráqueo está inclinado 23 grados con 5, ¿vale? Que es esta inclinación. Entonces, la Tierra decimos que gira así, ¿vale? Y que gira alrededor del Sol así, ¿vale? En realidad, la Tierra tiene 7 movimientos, no tiene 2, ¿vale? Ya empezamos mal, ¿no? ¿Qué pasa? Que la Tierra, evidentemente, si tú coges esos movimientos y los alargas a lo largo de milenios, pues tienes unos eventos que son más notables que otros, ¿no? Y hay un evento en particular que tiene que ver con la Tierra, que son, ¿os suenan las eras? Las eras, la era. Sí, ¿no? Sí. Los que marcan tiempo. Yo tenía la curiosidad, digo, ¿qué es? Ahora se supone que hemos entrado en la era de Acuario, ¿sabéis, no? Entonces, ¿de dónde venimos? De la era de Piscis. Entonces yo me preguntaba, digo, ¿y qué determina un cambio de era, no? Pero claro, yo, mi fuente principal es una fuente moderna, ¿no? Yo no cojo un libro de una biblioteca perdida de Alejandría y encuentro unos datos y digo, esto es la explicación. Yo cojo un youtuber y me lo explica, ¿no? Entonces, claro, ahí ves que hay mucho sesgo de información, en plan de, yo te explico esto porque lo he visto en un documental y entonces la información va fluyendo, pero en realidad no hay una base, ¿no? No hay un contraste. No hay un contraste. Entonces, yo he ido
vamos a intentar encontrar la base y el contraste, ¿vale? Entonces, el globo terráqueo tiene esta inclinación, ¿vale? Eso significa que hay un eje que está en esta posición, ¿vale? La Tierra, este eje, señala constelaciones del universo, ¿vale? Las constelaciones, Aries, Tauro, Géminis, todo esto, ¿vale? Entonces, la Tierra en 25.700 años, en nada, hace así, con este eje. O sea, este eje hace un movimiento que sería como una especie de peonza, ¿vale? O sea, nosotros estamos acostumbrados a que la Tierra gire así y gire así, ¿no? Pero en realidad tiene un pequeño movimiento que es el que marcaría esta dirección, ¿no? Este eje va describiendo una circunferencia, ¿vale? Esos son 25.000 años. ¿Qué pasa? Que en esos 25.000 años, donde señala el eje terrestre, encuentra una constelación. Entonces, eso es lo que marca que las eras sean la era de Acuario, la era de Géminis, la era de Leo, la era... ¿no? ¿Por qué? Porque la Tierra se pasa 2.140 años señalando una constelación con este eje, ¿vale? Cuando da toda la vuelta, se llama que ha hecho un año platónico, ¿vale? El año platónico son de 26.000 años, ¿no? Y entonces se completa un gran año, que se dice. Ese gran año está compuesto de este movimiento de la Tierra, en el cual durante 2.000 años se ha señalado una constelación y ha marcado una era terrestre, ¿vale? La primera era que se tiene en consideración es la de Leo, ¿vale? Entonces, Leo, Cáncer, Géminis, Tauro, Aries, Piscis, Acuario. Eso es lo que nos sitúa en nuestro momento actual, ¿vale? Entonces, ¿ha quedado más o menos claro? Sí, o sea, que dentro de 2.000 años, cuando acabe la era de Acuario, habrá completado la rotación de los 26.000. No, porque va al revés. Después de Acuario vendrá... no están todos. No has dicho todos. Ha empezado en Leo. Vale, entonces Acuario quedarían todavía más. No, o sea, no está completado todavía no se ha completado la era. No. Completado todo. ¿Cuántos Desde años se tiran? 2.000 años. 2140. ¿Vale? Entonces, primero, no estamos en la era de Acuario, no hemos llegado, porque la era de Acuario va a tocar que empiece en el 2200 o así, o sea que sí, estamos, we are in the dawning of the age of Aquario, ¿no? Bien, estamos llegando a la era de Acuario, pero nos queda algo que no veremos, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que estos cambios de era, ¿no? De Acuario, Piscis, tal y cual... ¿La era son los 26.000 años o el cambio de los 2.000? El cambio de los 2000. Vale. Bueno, es que lo mencionan de las dos formas, pero para no liarnos vamos a decir que el año platónico, que son los 26.000 años, es una vuelta a todas las constelaciones. 2.000 años por constelación, sí. ¿Vale? Es que le llaman lo mismo. Entonces tú puedes encontrar una era que dura 25.000 años y una era que dura 2.000. ¿Qué coño? ¿Qué diferencia hay, no? Un ciclo de era. Es que es muy complicado entender el movimiento de los planetas. Mucho. Porque nos han enseñado siempre el sistema solar, ¿no? En plan, todo da vueltas y todo muy fácil, pero ostras, no tiene nada que ver, ¿eh? No tiene nada que ver. Y todo tiene sus variaciones de movimiento que no tenemos en cuenta, ¿no? Porque si la Tierra tiene 7 movimientos, hay un octavo que está también apareciendo y que no se tiene en consideración todavía, pero que se tendrá, ¿no? 8 movimientos. Entonces, claro, ¿qué significa eso? Significa que, por ejemplo, la estrella polar ya no señala el norte en la Tierra. Ya no se ha movido. La próxima estrella del norte que vamos a tener en la Tierra va a ser Polaris, que es de la Osa Menor, sí. Creo que es. Sí, parece que sí. Pues eso será nuestro próximo referente del norte en la Tierra, ¿vale? Entonces, os podéis imaginar lo que hay aquí liado, ¿no? Entonces, la Tierra hace estos movimientos, ¿vale? Y nosotros hemos medido el tiempo en función de los equinoccios y los solsticios, ¿vale? Entonces,
¿Qué es un equinoccio? Un equinoccio es un momento del año que sucede el 21 de marzo y, bueno, es primavera y otoño, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Sucede que el eje de la Tierra con respecto al Sol se alinea de esta manera. El ecuador queda a la misma altura del Sol. Se pone como recto. Se pone como recto. ¿Qué significa esto? Que los rayos solares llegan al hemisferio norte y al hemisferio sur de la misma manera, ¿vale? ¿Por qué? Porque este eje, en uno de estos movimientos que hay, resulta que se pone derecho. Hace una perpendicular con el Sol, entonces los dos hemisferios reciben la misma cantidad de Sol. ¿Qué pasa? Que la duración del día y de la noche se iguala, ¿vale? Eso es el equinoccio. La duración del día y de la noche se iguala. El equinoccio de primavera marca astrológicamente el inicio del signo de Aries, ¿no? Que es el primero. Entonces, claro, tendría mucho sentido decir que el año empieza, ¿no? El año astrológico empieza con Aries, que es lo que decimos muchas veces. El Sol entra en Aries, empieza el año astrológico. Y dice, pero estamos en marzo, ¿qué está pasando? ¿No? Y los chinos celebran en febrero y nosotros el 31 de diciembre. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué estamos celebrando? ¿Qué estamos marcando en el calendario? ¿No? Entonces, los equinoccios son nuestra seña de duración de los días. ¿Qué pasa? Que en realidad, si rascamos un poco más, la duración del tiempo ha variado, ¿vale? No vamos a entrar al detalle porque es una locura. Pero si tú pones unos puntos de referencia fijos, para ti va a ser lo mismo, ¿no? El Sol, imaginaros, que yo os digo que el día ahora tiene 18 horas en vez de 24. ¿Cómo lo sabríais? Si el Sol tarda lo mismo en dar la vuelta, o sea, si tarda 18 horas en dar la vuelta y yo lo mido en función del Sol, pues yo determino que el día dura eso. Si antes tardaba más, pues lo determinaba que duraba más, ¿no? Entonces, como mis puntos de referencia van cambiando, yo no percibo que hay cambios, pero han habido cambios en la historia, ¿vale? Entonces, los días de ahora, en realidad, lo de las 24 horas, en realidad no es verdad, hay menos. Entonces, eso es un jardín guapo, ¿eh? Pero bueno, no entremos. ¿Qué te suena esto, no? Vale. Entonces, volvemos a la Tierra, a nuestro pequeño globo terráqueo comprado en un chino. Sí, estaba pensando de dónde habrá sacado la bola. Pues de un chino. Seguro que la comprado. El equinoccio hace esto, ¿no? De repente los días se igualan. Claro, esos eventos son muy importantes para la Tierra, ¿no? Porque esa incidencia del Sol, que se iguale el día y la noche, es muy bueno pues, para cosechas y para cosas así, ¿no? Para la climatología también es muy bueno. ¿Qué pasa en los solsticios? En los solsticios pasa lo siguiente. Esta Tierra tiene este eje de inclinación, ¿vale? Entonces, hay un momento del año, dos momentos del año, el de solsticio de verano y el de invierno, en el cual el Sol, no me he podido comprar un sol, pero bueno, yo, en mis manos el Sol, en realidad, sí, pues también, en realidad va variando su posición de esta manera con respecto a la Tierra, ¿vale? Entonces, en el solsticio de invierno, que es el 21 de diciembre, ¿vale? Recordad la fecha porque volveremos. Si no me pierdo mucho, volveremos. En el solsticio de invierno, el Sol está aquí abajo. Entonces, en el hemisferio norte, estos rayos solares están muy lejos. Están muy lejos y el Sol está en una posición es la posición más baja del año. Por eso decimos que la noche es la más larga, ¿vale? Porque el Sol está muy bajo. Entonces, esa posición baja se produce un evento que os lo recordaré cuando empecemos a hablar de Jesús. ¿Vale? Eso es el solsticio de invierno. El solsticio de verano, ¿qué pasa? Que el Sol está muy alto. Entonces, aquí recibimos un montón de luz. ¿Qué significa esto? ¿Es donde los días duran 24 horas? Los días duran, o sea, los días duran más que las noches, porque el Sol está más alto. Entonces, el Sol tarda más en esconderse, ¿vale? Eso es la diferencia entre equinoccio y solsticio, ¿vale? Esto, evidentemente, en el mundo pagano se ha usado siempre. Hemos observado la luna, hemos observado el sol, hemos observado los ciclos de la naturaleza. ¿En qué nos basamos en las referencias? Pues en estas cosas, ¿no? Entonces, volviendo al tema que nos atañe,
el nacimiento de Jesús, ¿cuándo se data? ¿Cuándo se data? ¿Cuándo decimos que nació Jesús? El 24 de diciembre, pero no es verdad. El 20 nació el 24 de diciembre. 24, ahí con una mula, un buey. No me Una acuerdo. vaca, algo de un buey. Bueno, eso, la Biblia sí que habla un poco de ese escenario, ¿eh? Sí que habla un poco de ese lugar de Belén, de ese nacimiento. Pero si te pones a investigar, en cierto modo, partiendo de la historia de los Reyes Magos, dice la Biblia, Mateo. Además, Mateo escribió su evangelio en el año 70 después de Cristo. En el año 70, ¿vale? O sea, que se lo pensó. No sé si era discípulo directo Mateo o era era... discípulo directo, pero el evangelio se lo dio a un discípulo suyo, que después de 80 años fue el que empezó a escribir todo esto. Bueno, eso son teorías. Sí, no. no. Me hagáis caso a mí. Mira, partimos de la base de que el evangelio de Mateo más antiguo que se conserva se lo compró un turista en el año 1901 en Egipto. O sea, ¿qué dice? No lo vendáis. Han pasado como 2000 años y eso es nuestra base de información de esto, ¿vale? Entonces, si nos basamos en eso, está bien porque se limpia mucha información con respecto a los Reyes Magos que dices, pero ¿esto dónde se ha sacado? ¿Dónde ha ido apareciendo todo esto? Vale, entonces, los Reyes Magos. ¿Qué dice el Evangelio de Mateo? Dice que eran unos magos que venían de Oriente siguiendo una estrella que anunciaba el nacimiento del rey de los judíos. ¿Vale? ¿Eran reyes entonces? No, magos. Dice que son unos magos, ¿vale? Entonces, ¿qué datos tenemos? Que venían de Oriente, que seguían una estrella, que lo que les movía era una profecía, en realidad, ¿no? De la venida de un Mesías, y que se presentaron ante Herodes, ¿vale? Entonces ya nos sitúa un poco, vamos perfilando un poco en qué año se movieron por ahí, ¿vale? Estos hombres sabios, estos magos, llevaban 3 regalos, ¿vale? Oro, mirra e incienso. La historia, lo que dice, os digo los 12 versículos, que es que estos caballeretes fueron para allá, llegaron hasta Jerusalén, se presentaron a Herodes y le dijeron, oye, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Estamos siguiendo la estrella que señala su nacimiento. Y entonces Herodes les dijo, pues mira, id a Belén y a ver qué encontráis. Y cuando lo encontréis ya volvéis y me lo explicáis, ¿vale? Los Reyes Magos fueron a Belén, encontraron a Jesús y en un sueño un ángel les dijo, no vayáis a ver a Herodes, que no tiene buenas intenciones. Y a partir de ahí la pista de los Reyes Magos se pierde, ¿vale? Eso es lo que dice el Evangelio de Mateo con respecto a los Reyes Magos, ¿vale? Entonces, todo lo demás ha venido de algún otro lugar, ¿vale? ¿Por qué decimos... bueno, lo de los camellos sí que lo pone, que venían en camellos. Van en el coche, a ver. Oriente, camellos, tal. ¿Vale? Entonces, tenemos ese escenario, ¿vale? En ese escenario, evidentemente, sabemos que Herodes, ante la venida de un Mesías, rey de los judíos, claro, Herodes era la autoridad en ese lugar, pues anda que le interesaba que viniera un Mesías. De ahí salió lo de los santos inocentes, que dice que mataron a 63.000 niños. Tal. Eso tampoco... No está... Sí. Eso no está tampoco muy contrastado, ¿eh? O sea, Herodes tiene un par de historias chungas, de haber hecho cosas chungas, pero eso de los santos inocentes... Pero no. bueno, si tiene un currículum vitae así. Sí. ¿Sabes qué le pasaba? Estaba muy malito, Herodes. Tenía mucha... No, tenía muchas cosas y estaba como enfadado, estaba muy enfermo y tenía gangrena en los genitales.
Sí, es muy doloroso, no sé. Tiene que ser. Así estaba Herodes de enfadado. Vale, entonces tenemos a estos visitantes de Oriente que se presentan ante Herodes, le preguntan por el rey y van a Belén, hacen el encuentro y desaparecen en la historia. ¿Vale? Entonces, para saber de dónde venían estos sabios, la primera representación... ¡Ali! Hola. ¿Te has perdido los reyes? No, estamos empezando. La primera representación ilustrada de los Reyes Magos está en una iglesia de Italia, ¿vale? Y es del año 600 después de Cristo, ¿vale? 600 después de Cristo. Ahí tenemos la primera foto de los Reyes Magos. Y hay 3 señores que llevan sus ofrendas, ¿vale? Van vestidos con pantalones, una túnica y un sombrero con una especie de pico. De pico, ¿vale? Y la iglesia está en pie. Sí. Eso existe. Bueno, es que ya llegaremos. Que esto... mi investigación ha dado muchos frutos. Ha dado muchos frutos. Sí, se ha aburrido mucho. Pero es muy bueno eso que está contando. Bueno, sí. Es que si me pierdo, 600. si me pierdo nos perdemos. Venga, capiruchos. Tenemos una representación de esos magos con pantalones, túnica y capiruchos, ¿vale? Entonces, ¿qué hicieron los historiadores? Dijeron, en la época de los Reyes Magos, ¿quién se vestía así? ¿No? Entonces, hay un templo en Persia, ¿vale? Que representa los partos. Los partos eran un pueblo que invadió Persia y tuvo un reinado durante X tiempo, ¿no? Y los sacerdotes de ese pueblo vestían así. Vestían con pantalones, que no era nada habitual para la época, no sabían la revolución de los sacerdotes, no había todavía. Se pusieron pantalones, túnica y ese sombrero de pico. Esa indumentaria era la indumentaria de los sacerdotes de Persia, de la época en la que se ubicaría la historia de Jesucristo, ¿vale? Estos sacerdotes, ¿qué religión tenían? Pues eran... ¿conocéis a Zoroastro, Zaratustra? Pues eran de esa religión. Que esa religión, el zoroastrismo, es la primera religión monoteísta de esa época, 1500 a.C. Se planteaba el monoteísmo. Sabéis que esto ha sido tema muy recurrente. ¿Qué pasa? Que los seguidores de Zoroastro tenían la profecía de que un Mesías vendría anunciado por una estrella y nacería no creo que dijera, nacería de una virgen. Eso es lo que decía la profecía de esta religión, ¿vale? Veis que hay unas similitudes con respecto a la historia de Jesucristo, ¿vale? Entonces, si los situamos por indumentaria, los situamos que venían de Oriente, los situamos con la palabra que los define la Biblia, que es magos, ¿vale? La palabra mago, magi, como la comida, tiene origen persa y nos habla de hombres sabios, nos habla de hombres de conocimiento, ¿vale? Un hombre de conocimiento de aquella época, evidentemente, y los zoroastristas lo hacían, practicaban la astrología, observaban el universo, observaban las estrellas, observaban lo que pasaba en el cosmos, dentro de las posibilidades de la época, claro. Había muchas cosas que no se habían descubierto, pero esta gente observaba Venus, observaba Júpiter, observaba lo que ellos denominaban estrellas, ¿no? Observaban las estrellas, que dentro de esas estrellas había planetas también, pero ellos observaban las estrellas, ¿vale? Entonces tenemos que el origen de estos
Magos sería en Persia en el año, bueno, el año está por definir, ¿vale? Porque ahora iremos, claro, ellos si querían llegar cuando nació Jesucristo, habría que saber en qué año nació Jesucristo, ¿no? Porque si no, imagínate, te pegas un viaje de 1200 kilómetros y dices, no, nació todavía, pues qué putada, ¿no? O a camello. Entonces, si te pegas ese viaje, pues tienes que ir, imaginaros, ¿no? ¿Cuál es el pistoletazo de salida para que esta gente diga, ahora van a hacer el Mesías? Pues, ¿qué os pensáis que fue? Algo que vieron. ¿Y qué vieron? ¿No? ¿Qué vieron? Vieron la estrella de Belén, lo que se ha determinado que es la estrella de Belén. ¿Y qué es la estrella de Belén? ¿El cometa Halley? No. ¿Una supernova? No. Vieron un acontecimiento astronómico que hacía como 800 años que no se veía en aquella época, ¿vale? Y eso fue lo que siguieron, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Los Reyes Magos jamás se dijo que fueran 3, ¿vale? No se dice en ningún lado. Es más, hay culturas que dicen que eran 12. ¿No? Pues yo no tengo tanto Playmobil para ser Pero llevaban 3 regalos. Ese es el tema. Aquí dijeron, pues si llevaban 3 regalos serían 3, ¿no? Porque imagínate que vas tú ahí al rey de los judíos y no le llevas nada. O le dices, esto lo hemos comprado entre varios. Te traemos oro comprado entre varios, ¿no? Entonces, claro, ¿desde cuándo son 3? Pues desde que alguien dijo, pues si llevaban 3 regalos, pues ponle 3. por educación. Por educación, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esos regalos que llevaban dicen que eran regalos de reyes, ¿no? Oro, mirra, incienso. Esos regalos tienen muchos significados, ¿no? Los planos, las etapas de la vida, tienen muchos significados, pero se dice que en aquella época esos materiales que ellos ofrecían eran regalos que les hacían a los reyes. Entonces, regalos de reyes para reyes, podemos decirlo. Llevaban unos sombreros picudos que hoy en día se traduce como coronas, ¿vale? Vale, pues venga, lo compramos. De repente pasan a ser 3, son reyes Y magos también. y magos ya eran magos. Pues la Biblia dice que eran magos, ¿vale? El matiz de que es un mago de aquella época es una mala interpretación, ¿no? Un sacerdote persa, adorador de Zoroastro, porque era un mago. Astrónomos y hombres de cultura, ¿vale? Llegan ahí, se presentan y buscan esa profecía que estaban siguiendo, ¿vale? ¿Qué pasa en todo esto? Que dices, vale, Tate, ya tenemos aquí a los Reyes Magos, vamos a ver qué estaba pasando en el cielo en el año del nacimiento de Cristo, ¿no? Y entonces aquí está la pregunta, ¿cuándo nació Jesucristo? Según ellos el año 1. Según ellos el año 1. Aquí aparece en juego un personaje que le cogió mucho cariño, que se llama Dionisio el Exiguo, ¿vale? El Exiguo, que viene a ser, creo que era bizantino, pero bueno, viene a ser un rumano, un matemático rumano, que Pidiendo dinero, seguro. bueno, es que el exiguo significa enano. O sea, era Dionisio el enano rumano. Sí, el menudo, pequeño, delgado, el enano, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora entra en juego Dionisio. ¿Quién es Dionisio? Es un matemático del siglo VI. ¿Qué pasó? Esto es un paréntesis, ¿eh? El Papa Juan I, el año 526 después de Cristo, digamos, ¿no? Dijo, la fecha de la Pascua la tenemos tenemos que hacer un calendario de Pascua. ¿Sabéis que la Pascua, conocéis lo que era la Pascua cristiana? Es verdad. Es que es... No, es que todo... Pascua, sí. Pascua. Sí, Pascua. La Pascua cristiana parte de una celebración judía
que es cuando los judíos se largaron al desierto, ¿vale? ¿Y eso cuándo se ubica? Se ubica la primera luna llena después del solsticio de primavera, ¿vale? Entonces, encuéntralo, ¿no? Dice, ¿cuándo es? ¿Cuándo cae la Semana Santa, ¿no? Que decimos, en la primera luna llena después del solsticio de primavera, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esa localización es un poco pagana, ¿no? No es muy elevado. Entonces, el Papa este le dijo a Dionisio, oye, haz un calendario de Pascua y vamos a pasar del que había, ¿vale? ¿Y qué hace Dionisio? La Pascua se celebra la resurrección de Cristo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que para ver cuándo resucitó, tenemos que saber cuándo nació, ¿no? Porque dicen, vivió 33 años, tal, fue en tal momento que lo crucificaron, tal, pues vamos a encontrar el momento del nacimiento en base a la localización de esta Pascua, digamos, ¿vale? ¿Qué hace Dionisio? Coge y como todo esto pasó en... Mire, esto te lo has aprendido todo, que memoria. Porque entonces, si comió, yo te le planté. Bueno, de verdad, sigue. Dionisio, en el siglo VI después de Cristo, coge y dice, vamos a calcular la fecha de nacimiento de Cristo. Entonces, voy para atrás, ¿no? Hizo el voy para atrás. ¿Qué dato tenía Dionisio que fuera fiable? El reinado de los emperadores romanos, ¿vale? Entonces, empezó ahí para atrás. Pim, 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 pim. 500 años para atrás, ¿vale? Llega a la época de Jesús y dice, vale, aquí estaba Augusto, ¿vale? Y Augusto reinó del 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo, ¿vale? Hizo sus cálculos y dijo, vale, a mí me sale esto. Me sale que Jesús nació en tal año. Ahí se estableció el Anno Domini, el año del Señor, el nacimiento de Cristo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los historiadores que se dedican a analizar los datos se dieron cuenta de una cosa. El emperador Augusto gobernó 4 años con el nombre de Octavio. Los 4 primeros años fue Octavio, luego se cambió el nombre y se puso Augusto, ¿vale? Esto no lo tuvo en consideración Dionisio. Esto es matemático. La lió. ¿Vale? No tuvo en consideración estos 4 años de Octavio. ¿Qué no tuvo tampoco en consideración? No tuvo tampoco en consideración el año 0. ¿No? Si nosotros decimos 1999, 2000, 2001, el año 2000 existe. Pues el año 0, del -1 al 1, hay un 0. En el año 600 después de Cristo se conocía el 0. No se usaba el 0. No se usaba el 0. Entonces, tenemos que los cálculos de Dionisio el Enano tienen un margen de error por esto y por otras razones de entre 4 y 7 años. ¿Vale? Entonces dice, vale, si el año 1 después de Cristo no es cuando nació Jesús, cuando nació Jesús, ¿no? Cierro paréntesis. Nos hemos situado ahora en un periodo de unos 7 años antes de Cristo, ¿no? Por ir hilando un poquito. Los astrónomos en ese momento dicen, vale, ¿qué estaba pasando en el cielo 7 años antes de que naciera? O sea, cuando nació Jesucristo, que es 7 años antes del año 0, o año 1, o como queráis llamarle. Y de repente aparece una cosa. Hoy en día se puede hacer la simulación de cómo estaba el firmamento desde el punto de observación, ¿no? Eso es maravilloso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó en esas fechas en aquella zona? Lo que pasó fue que ese año, el año 7 antes de Cristo, Júpiter y Saturno hicieron lo que se llama una triple conjunción, ¿vale? Una triple conjunción es que esos dos planetas, en un lapso de tiempo de marzo
a septiembre coinciden 3 veces, ¿vale? ¿Cómo se consigue esto? El planeta, ¿se ve algo por ahí? Sí. Tenemos aquí, por ejemplo, Júpiter. Bueno, lo voy a hacer más pequeñito, pues si no. Sí, si no, me va a quedar raro. Esto es lo que sucede. Tenemos aquí a Júpiter, ¿vale? Y tenemos a la conjunción con Saturno, la vamos a poner aquí, ¿vale? ¿Qué pasó? Aquí, cuando los dos planetas, esto en realidad se vería superpuesto, ¿vale? Se vería uno delante del otro, ¿vale? Un eclipse, ¿no? Bueno, en este caso, como son los dos cuerpos celestes más grandes del sistema solar, se veía grande, Como una bola una bola luminosa muy grande. más grande que el sol. En el mundo antiguo, bueno, de noche, decías, ¿qué es esa luz que está por aquí? Entonces, ¿qué pasó? Que en ese año Júpiter hizo este movimiento, ¿vale? Vino, se encontró con Saturno, se fue, volvió, se encontró con Saturno, se fue, volvió, se encontró con Saturno. Pero en un periodo de tiempo de Meses. durante meses. Meses. Vale. Es que nuestra perspectiva es muy, muy errónea. Esas órbitas, nosotros, claro, decimos, mira, están en conjunción. Desde tu punto de vista, desde su punto de vista, igual están alineados, pero a mucha distancia. ¿Qué pasó aquí? Que, evidentemente, seguramente lo que pasó es que estos sabios de Oriente vieron esta primera conjunción en algún momento de ese mes de marzo o de lo que sea. ¿Y eso ya? Sí, sí, sí. Porque es una posición en la que se acercaban los planetas mucho, ¿vale? Entonces, claro, se ven grandes, brillantes y dices, ostras, esto debe ser algo que seguramente tenga que ver con esa estrella que estamos esperando, ¿vale? Entonces ellos se pusieron el viaje de los Reyes Magos se calcula que duró unos dos meses o 3, ¿vale? Entonces, en la Biblia hay una cosa muy interesante que dice que la estrella iba delante de ellos, ¿vale? Entonces, ellos seguían la estrella, ¿vale? ¿Qué pasa? Que estaban siguiendo a Júpiter. Júpiter es la estrella, era el planeta más importante de la época, ¿no? Es la estrella de los reyes, el dios de los cielos y todo esto, ¿no? A nivel cultural era algo muy importante. Ellos se pusieron a seguir a Júpiter, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en un momento dado, para que haya una triple conjunción, Júpiter, bueno, Saturno también se movía, los dos se movían, ¿eh? Pero bueno, para simplificarlo decimos que Júpiter hizo eso. Hizo un movimiento de ida y vuelta, ¿no? ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que la estrella se paró sobre Belén, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso es lo que hablamos de lo que sería una retrogradación. Tú vas en una dirección y de repente retrogradas. Te da la sensación de que la cosa va para atrás, ¿vale? Entonces, en ese impasse de tiempo, te da la sensación de que la cosa se ha parado, ¿vale? Entonces, ellos, cuando llegaron primero llegaron a Jerusalén, porque lo perdieron de vista en un momento dado, ¿vale? Lo perdieron de vista. Entonces, en Jerusalén lo volvieron a ver al este de Jerusalén, que es donde está Belén. Entonces dijeron, tenemos que ir hacia Belén. Fueron hacia Belén, entonces la volvieron a localizar a Júpiter detenido. ¿Por qué? Porque aún no había empezado la retrogradación. Y por eso lo vieron parado sobre Belén, ¿vale? En ese verlo parado sobre Belén, la historia de cómo lo encontraran o lo que sea, pues es un poco que iban puerta por puerta. Entonces, ¿qué sucede aquí? Esa conjunción, evidentemente, era un evento astrológico muy importante,
¿vale? Mira que muy No, no ha importante. vuelto a pasar. ¿No? Sí, Sí, ha vuelto a pasar. el 2020. ¿Y eso se ha visto? No Sí. se ha enterado. Sí, sí. Vamos por partes. Es verdad, sí, sí. Vamos por partes. Que tengo un cacao en la cabeza que... No, pero no, sí. No, claro que no. No sé, vamos a centrarnos. Sí, sí. Tenemos que esa estrella de Belén, esa luz que vieron detenida sobre Belén, era una conjunción Júpiter-Saturno de la época, ¿vale? Nos sitúa en el año 7 antes de Cristo, ¿vale? ¿Qué dice la Biblia? Dice, y los pastores cuidaban los rebaños de noche. Lo dice, ¿vale? En diciembre, en Belén, no ves un pastor cuidar el rebaño de noche porque hace un frío del carajo. Los rebaños en diciembre están guardados, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que los Reyes Magos visualizaron la estrella por el mes de marzo, tuvieron un viaje de 2 meses, entre que encontraron, que no encontraron, tal y cual, estamos hablando de que nos vamos a situar en un veranito, algo así. Los pastores cuidaban los rebaños de noche fuera. No era Navidad, era agosto. Sí. Jesucristo nació en Belén en agosto, en el año 7 antes de Cristo. Antes del mismo. Antes del mismo. Antes de nacer el mismo. ¿Qué estaban siguiendo? Estaban siguiendo una profecía, ¿vale? Ellos seguían, los Reyes Magos seguían la profecía del nacimiento de un Mesías, ¿vale? ¿Quién iba a ser este Mesías? El rey de los judíos. Volvemos. Júpiter, Saturno, ¿vale? Astrológicamente todo le damos una explicación, ¿no? ¿Qué es esto? Saturno nos habla de las estructuras, los gobiernos, las leyes, las normas. Decían que el pueblo judío era muy Saturno, ¿vale? Que era muy pum, ¿vale? Júpiter, ¿qué es? Es el mundo de las ideologías, las ideas, la expansión, el cambiar el paradigma. Eso es Júpiter. Entonces, cuando se juntan Júpiter y Saturno, decimos que hay un cambio, ¿vale? ¿Qué pasó en este preciso momento de esta conjunción triple? Lo que pasó fue que esa conjunción pasó en un cambio de era. ¿Os acordáis las eras que hablábamos, no? Estábamos saliendo de la era de Aries y entrábamos en la era de Piscis, ¿vale? Entonces, ¿qué es seguramente lo que pensaban los astrólogos? Ostras, en un cambio de era, con esta conjunción que nos habla de cambios de gobierno y cosas, bueno, gobierno o lo que fuera, ¿no? Cambios de reyes, ¿no? Porque la estrella de los reyes era Júpiter. Puede ser la fecha en la que nazca el elegido, ese Mesías, ese nuevo líder del pueblo, ¿vale? Por eso iban siguiendo esa historia, ¿no? ¿Qué pasa? Paralelamente, hay un astrónomo y un astrólogo que es muy gracioso, que es un inglés, que vio una moneda que tenía representado, una moneda romana, que tenía representado un carnero y una estrella, ¿vale? Y dijo, ostras, ¿esto es la estrella de Belén? O sea, esto es algo que está para poner una moneda tenía que ser algo importante, ¿no? El carnero representaba, seguramente, esto son hipótesis, ¿vale? O teorías. El carnero representa al pueblo judío, ¿vale? Y la estrella representa la conjunción. Este astrólogo se puso a mirar y encontró esa conjunción al final de la era de Aries, el carnero, y al principio de la era de Piscis, que era la era en la que estamos ahora. Y dijo, esta puede ser una señal que en sus tiempos se interpretara como un cambio, ¿vale? ¿Qué ha pasado en la era de Piscis? Pues que la era de Piscis ha sido la era de las religiones, la era de las creencias, la era de los gurús, la era del
del poder del poder de la religión sobre las masas, del poder, ese contacto con las masas a través de creencias, ¿vale? Eso es lo que marca Piscis. ¿Qué tiene Piscis? Piscis tiene un carácter un poco sacrificado, ¿vale? Por eso, claro, el cristianismo siempre tiene este punto, ¿no? de sacrificio, ¿no? de muerte, de expiación, de tal. Todo se pone muy en consecuencia, ¿vale? Que la historia real de la Iglesia y la historia que nos ha llegado sea muy diferente, pues evidentemente las cosas se han maleado mucho. Volviendo al punto de que suponemos que los Reyes Magos encontraron a Jesús nacido en agosto en Belén y le hicieron las ofrendas y luego de ahí ellos desaparecieron. Se dice que se fueron en barco, llegaron a la India y formaron la primera iglesia cristiana en la India. Pero bueno, esto es como muy... comieron perdices, ¿no? Es un poco... No tanto, porque teniendo en cuenta que en la India sea, bueno, es posterior. Esa historia hay que cogerla un poco con pinzas. No sé, hay muchos datos. Podría ser una posibilidad. ¿Qué sabemos seguro? Que aquí hubo un evento astrológico y astronómico que una parte del mundo interpretó como una señal, ¿no? Y si cogemos la historia de Jesús y todo lo que ha marcado la historia de la humanidad, pues imaginaros la magnitud de este evento. Con respecto a los Reyes Magos, volvemos. Eran 3, tenían corona, tal, no sé qué. Eso se inventaron un montón de cosas. ¿Qué pasa? Que, ¿de cuándo son los Medici? Son italianos, yo no sé qué siglo De la era. época del Renacimiento. Exacto, es Siglo... 18, 19, no, 14. Bueno, Puede ser. la iglesia católica, digamos, hizo una cosa muy, muy divertida, y es que a partir de cierta época, de repente, se dieron cuenta de que todo el tema de las reliquias religiosas, ¿no? De las historias, de los simbolismos religiosos, y todo eso vendía mucho. O sea, era muy útil para venderle historias al pueblo. Sí. ¿Vale? Entonces, hay los Medici, en un momento dado de esta historia, hicieron una capilla dedicada a los Reyes Magos, ¿vale? Y esa capilla dedicada a los Reyes Magos es muy graciosa porque de repente esos Reyes Magos tienen la cara de un Medici, tienen la cara de no sé dónde y tienen la cara de no sé cuánto. Entonces te empiezan a preguntar vale, partíamos de 3 sabios, 3 o los que fueran sabios de Persia, que fueron a ver al niño Jesús, tal y cual. Y de repente vas avanzando en la historia y les aparecen las coronas, les aparece un negro. Hay un cuadro muy, muy antiguo que los expertos lo estaban analizando y decían, Baltasar, aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Entonces, digamos que limpiaron y dijeron, no era negro. Baltasar no era negro. ¿Qué pasa? Que la Iglesia, en un momento dado de la historia, para darle universalidad a la figura de Jesucristo, ¿qué hizo? Quiso representar a esos 3 reyes como las 3 razas que se conocían. La raza europea, la raza oriental y la raza africana, ¿vale? Simbolizando que todas las razas reconocían al Mesías, a ese Jesucristo cristiano, como el Mesías. Entonces, claro, ¿ahí qué pasa? Que de repente toda la pintura y todos los idearios y esto, además, es que si lo rastreas, es lo típico. Alguien hizo moda de eso, ¿no? Y de repente tienes que Gaspar tenía que haber sido asiático en vez de pelirrojo y Baltasar de repente es negro porque están representando que el mundo de la época, el mundo de esa época reconoce a ese Mesías, ¿no? Entonces, claro, ahí tienes montado todo el circo ya de qué se ha llevado a representar los Reyes Magos.
Luego en Colonia hay una basílica muy grande que dice que tiene los huesos de los 3 Reyes Magos. Pero si te pones a rascar un poquito, dices, ostras, en un momento dado en el que una ciudad tenía mucho prestigio por las reliquias religiosas que tenía, pues de repente aparecían ahí todos los huesecitos de todo el mundo aparecían por ahí. Y Colonia era una de esas ciudades que tenían muchas reliquias. Entonces, claro, bueno, eran ellos, no eran ellos. Eso daba mucho prestigio a una ciudad, ¿vale? Entonces, volvemos. ¿Por qué se dice que Jesucristo nació el 25 de diciembre? Porque queda bien. No, pues Porque acaba el año. Hay una festividad, os he explicado antes, hay una festividad que es el solsticio de invierno, ¿no? Entonces, os he explicado antes que en un solsticio, en el de invierno en concreto, el sol está muy bajo. Entonces, en este hemisferio, que es el que nos atañe, la luz llega en menos cantidad. El 21 de diciembre es el momento en el que el sol está más bajo de todo el año, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que ese sol mantiene esa posición durante 3 días, ¿vale? Entonces tenemos que el 21 es la posición más baja del sol que se mantiene durante 3 días. Hasta el 23. Por eso el 24, ¿no? Sería el 21 es el día, ¿no? Entonces le sumas 3, 24. ¿Vale? El 24 por la noche nació Jesucristo, ¿vale? ¿Qué celebración pagana se celebraba por parte de muchas culturas el día 25 de diciembre? Una celebración que se llama Sol Invictus, ¿vale? El Sol Invictus. Casi todas las culturas paganas celebraban eso. ¿Por qué? Porque decían que el sol moría. ¿Y cuándo resucitaba? Al 3er día. Por eso decían, el sol no ha sido vencido, ¿no? Ha renacido, ha vuelto, ¿no? Sol Invictus es la celebración de ese solsticio de invierno, ¿vale? Seguramente a alguien de la iglesia le encajó y dijo, bueno, como simbología, el Sol Invictus y Jesucristo, que resucitó al 3er día, podría ser un equivalente que podamos adaptar. ¿Cuándo es el cambio? Me parece, ¿eh? No estoy segura. Constantino a Roma. Constantino, pero ¿te refieres al calendario gregoriano o a...? Sí, creo que fue el mismo. Me parece que fue el... No estoy segura. Sí, creo que Constantino hizo la modificación, la encargó la modificación del calendario porque... Todo es una papilla la historia. Es que, ¿sabes qué pasa? Que el calendario que se usó hasta el calendario gregoriano, que es del 1600 o algo así, bueno, es que ese asunto también es cambiar y no echar gota. No. Entonces, algo de... Bueno, el año, creo que era el 1600, se revisa el calendario. ¿Por qué? Porque hasta la época el calendario que se usaba era el calendario juliano. Sí. Y el calendario juliano no tenía en cuenta los años bisiestos, no tenía en cuenta muchas cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que se dieron cuenta de que había un desfase como de 10 días en esos años, ¿no? Entonces, en el año no sé qué, de repente pasaron creo que del 4 de octubre al 15 de octubre, a rollo, mañana es 15, ponemos 10 días ahí. Y luego, si investigas un poco, se han hecho unas barbaridades, se han inventado meses, se han puesto por medio, tal... Se han hecho unas cosas bárbaras con los calendarios. Hay una cosa que sí que es curiosa y es que en este calendario gregoriano, Navidad es el 25 de diciembre, ¿no? O sea, el 25 de diciembre, la equivalencia al otro calendario que hubieron países que no adoptaron, Constantino, la equivalencia al calendario ortodoxo, el 25 corresponde con el 7 de enero.
¿vale? Entonces dice, bueno, alguien hizo aquí un poco de Papá Noel y los Reyes, ¿no? Un poco celebramos que sirva para todo el mundo, ¿no? Porque lo de los Reyes el 6 Ahí no se cagan 2 semanitas, ¿eh? Entonces, es curioso porque en esa equivalencia de calendarios hay una correlación entre esas fechas. Otra cosa curiosa también, ha habido países que han incorporado el calendario gregoriano por intereses comerciales en el siglo XX. Entonces, imaginaros el despiporre de fechas que tiene que haber habido a lo largo de la historia. Entonces, ya hemos situado que Jesús, el concepto antes de Cristo y después de Cristo se estableció mal, ¿vale? Él nació 7 años antes de lo que se suponía. El concepto de cuándo nació, del día de cuando nació, era una celebración pagana que era Sol Invictus. Lo de la Pascua, pues bueno, pues si tenemos en cuenta que a lo mejor ni siquiera murió, pues tampoco hay mucho que celebrar, ¿no? Porque si no tiene que morir ni resucitar, pues ya no celebran nada, ¿no? Y por otro lado, el tema de cómo se usó esa figura de esos reyes de Oriente que fueron a adorar al príncipe, al rey de los judíos, ¿no? Y que de repente se volvieron multirraciales y reyes. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos una historia que tiene una base astrológica, ¿vale? de esta gran conjunción, porque se llama una gran conjunción, que se fue deformando en marketing, ¿no? El marketing de la época dijeron, esto vende, pues venga. ¿Y ahora qué hacemos? Compramos roscones de reyes, celebramos los reyes, ¿no? Y hacemos estas cosas. No, o sea, no pasa nada, pero tenemos que... Mi intención, yo he contrastado estos datos todo lo que he podido y al final la conclusión es, yo os invito a que todo lo intentéis buscar una ubicación, porque todo tiene un origen que es real y luego tiene un desarrollo que seguramente sea muy particular y muy adaptado, ¿vale? Entonces, con respecto a esta gran conjunción, pues evidentemente, oye, era un cambio de era una conjunción que dio lugar a que los años posteriores hubieron una serie de conjunciones, Júpiter con Venus, luego Saturno con Marte, hubieron una serie de eventos astrológicos muy potentes que nos estaban hablando de que en aquella época pues que iba a haber tomate, ¿no? Porque al final en la astrología vemos eso, cuando las cosas se mueven arriba, se mueven abajo. Esta conjunción sucede hoy en día. Sí, cada 20 años, Saturno y Júpiter hacen una conjunción, ¿vale? ¿Qué pasa? Que las conjunciones de este tipo se dan... es que claro, esto depende del grado de observación que pongamos, ¿no? La de un cambio de era se da cada 2000 años, ¿vale? La más cercana que tenemos es cada 20 años. ¿Por qué se dice? Y luego hay otras conjunciones importantes también que las hacen cada 800 años. ¿Por qué? Se dice que cada 800 años esta conjunción cae cada 200 años en un elemento, ¿no? Agua, fuego, aire y tierra, ¿no? Entonces, cada 800 años se completa un ciclo elemental, ¿vale? Entonces se dice que la conjunción de cada 800 años de estos dos planetas también es importante. Se completa un ciclo elemental, es importante. La que nos atiende a nosotros sería la de los 20 años, que fue en el año 2000 tuvimos una, en el año 80 tuvimos otra, ¿vale? Os podéis imaginar los cambios que ha habido en el mundo. En el año 80 pasaron la hostia de cosas. En el año 60 pasaron la hostia de cosas. En el año 2000 pasaron la hostia de cosas. La última gran conjunción que ha habido, siguiendo el ciclo de esos 20 años, ha sido en el año 2020. ¿Vale? ¿Qué pasó en el año 2020? No pasó nada. En el año 2020 pasó que hubo una conjunción, hubo 3 conjunciones. Saturno hizo conjunción con Plutón en marzo. ¿Vale? Luego, ¿qué
creo que hizo conjunción también con Júpiter, Plutón. Y luego, el 21 de diciembre del año 2020, volvió a pasar esto. Volvió a pasar lo que se denomina la estrella de Belén. ¿Y dónde pasó? En Acuario. ¿Vale? Por eso dicen que en el año 2020, ¿qué narices va a pasar? Porque tenemos un cambio de era. Tenemos la estrella de Belén, que vuelve a aparecer. Y vuelve a aparecer en unas circunstancias que no se repetían desde hace 2000 años. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en el año 2020, evidentemente, tú viendo que vas a tener una conjunción Plutón, Saturno, que también son cada ¿cuántos años era esto? También eran, la última vez pasó en el año 30 y tantos, cada 70, 80 años, algo así, que fue la Segunda Guerra Mundial, fue todo esto, ¿vale? Esta conjunción, la de Saturno, Plutón. En este año pasado, bueno, hace 2 años, 2020, tenemos esto, que dices, joder, por los antecedentes que tenemos de las conjunciones de Plutón-Saturno, y luego a final de año, para la guinda del pastel, tenemos aquí la estrella de Belén, que se va a manifestar otra vez, y dices, ¿de qué hablaban los astrólogos cuando hablaban del año 2020, cuando no se sabía qué iba a pasar? Pues decían, el pueblo que se prepare. Sí, el pueblo que se prepare, porque esto va a ser algo que va a atentar contra las estructuras, contra las libertades, contra el poder personal, contra todo, y además con una conjunción que nos habla de cambios importantes. ¿Por qué se dice que esta conjunción da lugar a un cambio de era? Las eras, así como los signos del zodíaco, en realidad representan arquetipos, representan formas de ver algo, ¿no? De observarlo. Entonces, la era de Piscis fue la era de la religión, de las creencias, de todo esto. La era de Acuario es la era de las ideas, la era de la mente, la era de lo popular, de lo cooperativo, la era no de la verticalidad que había antes, sino la era de la igualdad. Eso es la era de Acuario. Y eso es la energía que se va a ir incorporando a la humanidad en los próximos 2000 años. ¿Cuándo entra realmente la era de Acuario? Pues entrará en el año 2200 o algo así. ¿Vale? Entonces, ¿estamos en el inicio de la era de Acuario? Sí. ¿Estamos en la era de Acuario? No, pero ideológicamente ya se siente hacia dónde van las cosas. Se siente que la cosa va en esa dirección. ¿Por qué? Pues porque así funciona la astrología. Nosotros observamos unas cosas y inconscientemente percibimos los movimientos. ¿Vale? Luego lo puedes contrastar con esta información, con las cartas astrales, los programas informáticos, todo lo puedes contrastar. Pero hay algo en nosotros que se va a expresar en ese sentido. Entonces, ¿estamos empezando la era de Acuario? Sí, hay un mundo de ideas que se está moviendo. Luego también dicen que cuando hay un cambio de elemento en las eras, el poder a nivel mundial se mueve de oriente a occidente. ¿Vale? Y ahora ¿a quién le toca? A Oriente. Ahora le toca a Oriente. ¿Vale? Entonces, evidentemente, vamos a ver un resurgir de esa parte oriental, ¿no? de su hegemonía, el nuevo orden mundial que se dice, ¿no? Y eso va a tener que ver con este evento que ya estamos viviendo así guapamente. Si nos ponemos en un prisma más útil y más pequeño, pues lo que vemos es eso. Cada 20 años ocurren pequeñas revoluciones, ocurren pequeños cambios que de repente el mundo se mueve un poquito, ¿vale? Pues eso es una pequeña porción de lo que representa esto. Y cuando esto se expresa en toda su dimensión, pues es cuando vemos que esto se ve más en perspectiva, porque nosotros percibimos los cambios como quizás más despacio. Pero si miras al pasado, pues evidentemente el mundo ha cambiado mucho. Y tiene mucho que ver con esto.
¿Por qué? Porque cuando se junta Saturno, que es lo práctico, lo estructurado, es la experiencia, cuando se junta la experiencia con la ideología, de repente algo se completa. Porque Júpiter se puede quedar mucho en la ideología de esto debería ser así, debería ser así, tal y cual. Y Saturno se puede quedar mucho en esto es así, punto. ¿Vale? Cuando las dos cosas las juntas y dices esto podría ser así, vale, pues yo lo hago posible, yo lo materializo, pues es cuando las cosas cambian realmente. Y esos cambios son estas cosas que nos pasan en la vida y que de repente pues nos mueven. ¿Vale? Y esos movimientos no siempre los percibimos como positivos, ¿no? Entonces, por eso se dice que cuando hacen un nuevo ciclo hay crisis. ¿Por qué? ¿Qué es crisis? Oportunidad. Oportunidad de cambio. ¿Por qué? Porque lo que estaba perpetuado de repente ya no sirve y se cambia. ¿Cómo lo percibo yo? Ah, putada. Es una crisis, ¿no? Es una putada. Y entonces lo vemos como algo negativo. Pero el mundo evoluciona de esta manera. En ese sentido, tenemos hoy en día una visión del mundo que, si os dais cuenta, cada vez se está moldeando más y un poco como que se le están viendo las bragas al asunto. Es como que lo que antes era la iglesia siempre tiene razón, pues igual no. El gobierno siempre tiene razón. Se cuestiona todo. Se cuestiona todo. Se le ven las bragas a todo. Como que toda la estructura tiene que ceder. Ese es el camino. ¿Qué está pasando aquí? Pues que esta influencia de Plutón, que Plutón es ese desenmascarador de todo, pues ha estado funcionando desde el principio de todo. Desde el principio porque todo empezó con esta conjunción en nuestro tiempo de ahora. ¿Qué hace Plutón? Busca la verdad, busca eso que está ahí abajo, escondido, eso que está oculto, eso que no está a la vista, pero que tiene una verdad oscura escondida, ¿vale? ¿Qué está pasando ahora? Que el año pasado, el 2021, Plutón, lo que se dice, hizo un retorno a la carta natal de Estados Unidos, ¿vale? ¿Qué significa? Significa que Plutón ha vuelto a la posición en la que estaba cuando se determinó el nacimiento de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, eso le da a Plutón mucha fuerza, es un retorno a la carta natal, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando Plutón tiene mucha fuerza? Pues que de repente empiezan a bombear las alcantarillas, es ahí toda la mierda que estaba ahí plutoniana en las bases de la administración estadounidense, ¿vale? Entonces, por eso Estados Unidos se está viendo todo eso, porque ese Plutón está desenmascarando todo. Las grandes multinacionales, todos los gigantes empresariales que dominan el mundo, pues todo eso están llamados a que se les vea las bragas a todos, a que todo eso emerja, a que conozcamos las malas prácticas, conozcamos todo eso. ¿Por qué? Porque ese Plutón va a ir a buscar eso. A la iglesia que le ha pasado lo mismo. La braga. Los curillas, venga, todo. Que se les ven la braga. Entonces, en todo este jaleo, evidentemente, hay un contexto que nosotros podemos vivir el día a día diciendo, bueno, pues venga, ahora me vacuno 18 veces, ahora hago esto, hago lo otro, pero cuando sacas la cabeza de esto, ¿no? Y dices, hasta que aquí pasan más cosas en el mundo que lo que yo estipulo en mi pequeña realidad controlada, ¿no? Porque mi pequeña realidad controlada es aquello que me da seguridad. Cuando yo entiendo que las cosas son más amplias que esto, cuando yo entiendo que lo que se está moviendo en mi vida, lo que se está moviendo en mi pueblo, lo que se está moviendo en mi ciudad, en mi país, en el mundo, tiene algo que ver con cómo yo lo veo, ¿vale? Pues entonces, en ese punto es en el que decimos que de repente en nuestra cabeza algo cobra un sentido, ¿vale? Y ese sentido
en cierto modo, aunque parezca que no, nos da cierta calma. ¿Por qué? Porque ya entiendo cómo funcionan las cosas. Y entender cómo funcionan las cosas, vale, entender que el mundo va a petar porque hay una conjunción, igual no, tú dices, no me da mucha calma, pero... No, pero esencialmente el alma percibe cuando hay un orden, ¿no? Porque tenemos el caos, ¿no? Que no entendemos nada, y el cosmos, que es el orden. Y cuando ves el cosmos, ves que todo ese movimiento tiene un sentido, dices, ah, vale. Es que mira, claro, miramos demasiado aquí, ¿no? Que está bien, porque si no, no podrías vivir, pero si intentas tener esa mirada como muy en perspectiva e intentar pensar que la humanidad se encamina hacia algo más positivo, si lo ves desde ahí, a mí me da calma, aunque yo no lo vea, pero claro, al final toda esa caída o sea, tiene que suceder, porque no es posible, o sea, esto que estamos viviendo es absurdo. Todo A mí lo que me produce es que tenía que ser más rápido. O sea, que la Claro, gente pero fuera porque tú miras comprendiendo desde tu humanidad, desde tu ser humana, de aquí, desde el ego, ¿no? Desde yo soy esto y quiero vivirlo, ¿no? Pero si te pones a verlo como desde un lugar como mucho más unificado... Lo que no puede ser más rápido porque no se toleraría. No lo asimilarías. Claro. A ti el año pasado, o hace 2 años, cuando te dijeron no puedes salir de casa, que en el confinamiento no puedes salir de casa, evidentemente eso es la semilla de un cambio, ¿vale? Pero ¿cómo gestionaste tú eso, por ejemplo? O tú o cualquiera, ¿cómo se gestiona eso, no? Claro, los primeros días. Hostia, y cuando vas al supermercado dicen no hay nada. Por eso dices, quiero que los cambios sean más rápidos. Cuidado. No, bro, pero cuidado con lo que deseas, porque... Claro, este año se habla de meteoritos, o sea... Cuando estamos pidiendo... Mira, había una conversación que teníamos en el confinamiento que decía... Sí, es verdad, decía Monse, a ver si peta todo, así, a la mierda ya, extraterrestres, meteoritos, tal. ¿Tiene más carta natal la Tierra o a ¿Eh? ¿Tiene más carta natal la Tierra o no? Sí. ¿no? Entonces nos hago caso. Hablamos de un nuevo orden, un nuevo cosmos, ¿vale? En el cual de repente, pues ahora los chinos van a llevar la batuta, los americanos se van a enfadar un montón, los rusos se van a enfadar un montón. O sea, no va a ser una guerra, pero va a ser un cambio va a ser una guerra. Va a ser una guerra, pero no... Pero no como la entendemos de cuando se mataban en el campo. No una guerra es una guerra de poder, no de destrucción, ¿vale? Plutón, aparte de sacarte las vergüenzas, determina un poder, el poder, es el poder. Entonces, claro, aquí se está poniendo en jaque quién tiene el poder, ¿no? Entonces, al entrar en esta era, eso ya se estaba gestando y ahora vamos a ver el resultado. Bueno, vamos a ver. Dentro de 2000 años el resultado. A nuestro pequeño... La guerra que hay, me parece que es totalmente diferente a la que tenemos. Que no va a ser tan rápido, que vamos a vivir un poco el cambio. Mira, este año va a ser el año de... Extraterrestres y meteoritos. Eso. En 2022 hay un meteoro por allí, un meteorito de no sé cuántas toneladas y que está dando vueltas y que no se sabe. Y aquí astrológicamente, El 22 va a ser un año en el cual va... Tus aportes de calidad son muy bien recibidos. En 2022 lo que tenéis que tener en cuenta es que se cambia de eje nodal y se pone Tauro, Escorpio, ¿vale? Entonces, vamos a volvernos todos, a nivel personal, hay que volverse muy práctico, muy sencillo, muy tengo hambre, como, me pica, me rasco. Y me saco ya del pensamiento, el eje es Tauro-Escorpio, me saco ya del drama, me saco ya de todo eso que me hace daño, ¿no? De esas pequeñas crisis emocionales, me saco de eso para hacer algo mucho más sencillo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque
a nivel de astrología mundial, se va a tener en cuenta mucho el tema de los recursos naturales, se va a meter mucho miedo con que no hay, con que todo sube, con que no sé qué, no sé cuál. Entonces, Bueno, ya más o menos, ¿no? Estamos ya... sí. Este año las tarifas de todos están subiendo. Sí, que la leche. Sí que se lo va a venir a ver las bragas, pero porque no lo vamos a comprar pantalones. Entonces, dentro de todo lo que pase en el mundo, que el mundo se va a dedicar a revisar la parte de Tauro, que es la parte de materias primas, economías y todo eso, se va a revisar todo eso, ¿vale? Se va a revisar a base de limpiar la parte oscura, ¿vale? La parte escorpiana, hay que limpiarla para que todo de repente tenga más sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es probable que veamos? Es probable que veamos que ostras, pues ¿para qué estoy comprando espárragos de Perú si puedo comprarlos de Gabá? ¿No? Es que no tiene ningún sentido. El gran enemigo de todo esto que ha pasado en el mundo ha sido el concepto de globalización, ¿no? Me sale más a cuenta. Nos vamos a volver más sencillos, que es la idea. Simplificar, ¿vale? Lo esencial, lo más sencillo. ¿Y qué es más sencillo? Ostras, si tengo aquí... Amazon es un gran representante del camino que no es correcto, ¿vale? Pero cada vez está la gente más metida. Claro. Bueno, yo compro algunas cositas, yo nada. El Amazon, el otro día leí que con todo lo que invierten en publicidad, si eso lo invirtieran en transporte sostenible, pues claro, es una red de transporte que a nivel de cartón, a nivel de combustible, a nivel de eso, es una auténtica máquina de destrucción masiva. Pero si el dinero que usan para publicidad lo usaran para estudiar más, sería mucho más productivo, ¿vale? Pero todo esto va a salir. O sea, tú te vas a cuestionar, voy a comprar en Amazon unos tornillos y estoy contribuyendo al desastres climáticos, ¿no? Porque estoy deforestando, estoy consumiendo combustible. Claro, hablaban de esto, hablaban de un gran cambio climático, o sea, de algo que nos mostrara realmente el cambio climático para decir hasta aquí. Pues eso es Tauro. Tauro es tierra, es materia, es eso. Algo te va a expresar y entonces esto es la forma de pensar taurina y escorpiana. La forma de pensar taurina es necesito unos zapatos. Cubrir la necesidad. Aquí hay un fabricante de zapatos en mi pueblo, pues le compro los zapatos a él. La parte escorpiana se complica la vida. Dice, quiero unos zapatos, pues voy a ver en qué lugar del mundo me lo venden más barato para que me lo envíen a casa y no sé qué, no sé cuánto. Hay un proceso que es más complicado, ¿no? Pues no, hay que simplificar. Quiero unos zapatos, tú vendes zapatos, te compro los zapatos. Ya está. O sea, yo soy escorpión y no pienso eso. Yo pienso comprarme en el pueblo y no doy ni un duro a esa gente. Y si es el fabricante español sevillano, más. Hay formas de buscarse la fórmula. El tema está que ¿qué va a pasar este año 2020? Pues 22. Pues lo que veáis vosotros, es que donde os fijéis, ¿no? No sé. Yo, a nivel informativo, no vemos las noticias, yo me entero de nada. ¿No? Oye, es que es como las veas, te mueres. Por eso, entonces, ¿qué está pasando? Pues lo que me pasa a mí en el día a día, ¿no? En el fondo. Yo me dedico a investigar los Reyes Magos y esas cosas. O sea, claro que sí. Pues mira, lo he vivido esto, el proceso lo he vivido, que ha habido momentos en los que digo, hostia, me estoy liando mucho con esto de los Reyes Magos, ¿no? Pues me he buscado yo mi complicación. Si tú estás pendiente de qué está pasando en el mundo, ¿no? Que no puedo ir al restaurante porque no estoy vacunado, tal, no sé qué, ¿no? Vas a tener tu propia batalla personal, ¿no? Entonces, da igual lo que pase, ¿no? Aquí la idea es que llueva o truene o salga el sol, tú lo que no podemos hacer es decir, yo solo voy a salir a la calle cuando luzca el sol, ¿no? Porque no todos los días lucirá el sol. Pero si yo me adapto con la ropa adecuada a la climatología del día, pues haga sol, haga frío o llueva,
puedo salir, ¿vale? Si yo no me adapto a lo que está pasando fuera, pues no puedo salir. No, claro, adaptarse a morir, si no, claro. Hay muchas personas que no se están adaptando, que están esperando a que todo vuelva a ser como antes, que están diciendo, gobierno, sanidad, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues tú vacúnate, ponte, o sea, sigue el camino que te damos, pero ese camino que nos da el gobierno y nos da las estructuras, en un momento dado dirán, pero esto no lleva a ninguna parte. O sea, esto no lleva a ninguna parte, ¿no? Entonces, en ese punto en el cual se plantearán qué cambios hacemos, qué vemos diferente, ¿no? Y os pongo el ejemplo de vacunación por poner el ejemplo de vacunación, pero a mí en el momento dado que me dicen que el trigo vale mucho más porque sí, es como, ¿por qué? No, es que hay un tema con los cerdos en China que ya no se cultiva para ellos, tal. ¿Qué? ¿Qué? No, aquí, ¿qué pasa? Que hay un egregor de que todo se está poniendo muy complicado y aquí todo el mundo aprovecha para sacar tajada, ¿sabes? ¿Qué ha pasado con Amazon? Que Amazon trabaja mucho con importaciones, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Cómo se gestiona el mayor número de importaciones? Con los contenedores estos que vienen por mar, ¿vale? Pues alguien ha dicho, pues yo voy a comprar un montón de contenedores estos y ahora de repente voy a subir el precio muchísimo, voy a especular con esto y voy a tener el control marítimo de las importaciones tal y cual. El otro día me lo explicaba alguien. Así, los chicos de la tasca es de 4.000 a 15.000 euros. Pues eso. ¿Y eso por qué es? Porque alguien, en ese nuevo orden, alguien se está situando en otro lugar. Vale, entonces, ¿que te tienes que creer que todo lo que te dicen? Pues igual no. Hay que tener cierto criterio. ¿Que me voy a enfadar con todo lo que me digan? Pues serás una persona enfadada. ¿Que voy a estar en rebeldía con todo el sistema? Pues serás una persona en rebeldía con todo el sistema. Yo soy Géminis, ascendente Géminis, y tengo un componente muy mutable en mí, ¿no? Entonces, en esa mutabilidad me intento adaptar. Y ahora en las cafeterías soy José Antonio López, porque tengo el pase de mi compañero. ¿Cómo se dice eso? He usurpado una identidad. Pero si yo voy a esa cafetería y voy me van a pillar, pues seguramente tenga problemas. Pero si yo voy con toda la tranquilidad del mundo de que, bueno, si me puedo tomar el café como José Antonio López, me lo tomo y si no, pues ya me lo pido para llevar. Pues dicen que ha subido en la venta de los termos. Necesito hacerme una... Sí. Ya, pues 80 euros. Pero no te la pueden hacer en el... No lo hacen. No lo hacen en el café. Sí, yo estoy igual, yo estoy resistiéndome a hacérmela. ¿Por qué no te la haces? Muy bien, no os vayáis del tema. Pues ya está. Esto es lo que quería explicaros de los equinoccios. Agua chasqueada. Muy chulo. Pues esto... En realidad los que vieron la luna no eran americanos. No eran americanos los de la luna. El tema de la Tierra es un tema